Me corresponde el privilegio de presentar ante ustedes a nuestra oradora invitada de la noche de hoy. No es la primera vez que la presento ante estos micrófonos, pero ciertamente cada vez que la presento me siento yo más honrado de poderlo hacer. La licenciada Erika Fontanes Torres es catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña en el programa de estudios de la mujer y el género y colabora con la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Escuela de Derecho. Su preparación académica incluye un bachillerato en Ciencias Sociales, un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Derecho y Teoría Social del London School of Economics y un doctorado en Filosofía Política y Jurídica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue honrada por este colegio en el 2014 con la medalla Anilita Vientos Gastón, reconocida jurista, escritora y defensora de los derechos humanos y civiles. Sin preámbulo adicional, para mí es un privilegio nuevamente traer ante ustedes a la compañera Erika Fontanes Torres. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a la presidenta y a la Junta de Gobierno por esta honrosísima invitación de poder dirigirme a ustedes en esta Junta solemne. Le he titulado a mi alocución Devolverle el alma al derecho. Van a ser 3 partes. La voy a dedicar a todos los inmigrantes del mundo y al pueblo de Palestina. Primera parte. El peligro de la cotidianidad. Hace unos días, leyendo un libro del escritor español Javier Cercas, reparé en 2 citas que me parecieron propicias para este evento. La primera es una cita de Tolstoy, que dice así: el individuo que desempeña un papel en el quehacer histórico nunca entiende su significado. Cierro cita. La afirmación de Tolstoy lleva razón y aplica tanto a individuos como a colectividades. Inmersos como estamos en los eventos que acontecen, es imposible conocer a ciencia cierta el significado que se le otorgará a nuestro presente. Y es que el presente solo puede ser visto como pasado desde el futuro. La segunda cita es del propio Cercas y dice: la democracia siempre está amenazada y nunca lo está más que cuando creemos que no lo está. Cierro cita. También lleva razón. Cuando más confiados estamos es cuando más difícil se cumple la profecía, cuando más fácil se cumple la profecía de la amenaza. Si juntamos el pensamiento de Tolstoy con el de Cercas, la pregunta que se impone es si hoy es posible atisbar a tiempo la gravedad de la amenaza a la democracia que atestiguamos. Y más importante aún, ¿qué se requiere de nosotras en este momento histórico ante esa amenaza? Lo anterior sugiere que vivimos en una amenaza a la democracia. Se podría decir que exagero, pues la democracia en el mundo occidental ya era pálida y en el caso de Puerto Rico apenas esqueletal. ¿A qué me refiero entonces? ¿Qué señales de gravedad estamos recibiendo en lo contemporáneo, en Estados Unidos, en nuestro mundo, en Puerto Rico? Hannah Arendt, en su obra Hombres de tiempos oscuros de 1968, señaló que en los tiempos más oscuros debemos procurar cierta iluminación para evitar que la inercia de la rutina y la cotidianidad nos ciegue. Los tiempos oscuros a los que esta teórica política aludía asumieron diferentes formas: desapariciones, encarcelamientos, persecuciones, expulsiones, miedos, prohibiciones, genocidios. Hay muchos ejemplos en el siglo XX.
Los historiadores lo nombran como violencia extrema. Pero lo que hoy vemos como algo lejano en las películas y documentales fue ocurriendo poco a poco, paulatinamente, y se iba naturalizando en la cotidianidad. Sus medidas, incluyendo medidas jurídicas, se instalaron como la nueva normalidad. Ocurría mientras la gente se transportaba a sus trabajos en un tapón, al calor de una mañana en que abrían sus oficinas, cuando almorzaban en las cafeterías o celebraban asombrados las nuevas herramientas tecnológicas. Pocas películas han ilustrado mejor lo que eso significa para los operadores jurídicos que los juicios de Nuremberg de 1961, que presenta algunas de las perspectivas de los jueces de la Alemania nazi en el juicio cuando se les pidió cuenta mediante acusaciones. Muchos jueces asumieron sin cuestionarse la aplicación clara de la ley. Emplearon todo su peso, algunos por convencimiento y otros por falta de llevar su cuestionamiento ético hasta las últimas consecuencias. En una de las más icónicas escenas de uno de los personajes principales, el acusado juez y jurista Ernst Janning, hace llamar a su celda al juez que presidía los juicios. Su declaración es iluminadora. Juez Haywood, la razón por la que le pedí que viniera, se detiene con un taco en la garganta. Esa gente, esos millones de personas, nunca imaginé que llegara a eso. Debe creerme, debe creerme. Cierro la cita. Y es que ocurría lo que Arendt llamó cotidianidades de la banalidad del mal. Banalidad porque la cotidianidad no permitía pensar sobre lo que de pronto resultaba normal o poco cuestionado. Había que seguir instrucciones, había que seguir el Estado de Derecho, había que seguir trabajando día a día. Ahora miramos atrás y no nos reconocemos en ese pasado, pero hoy nos toca vernos retratados en los peligros inherentes de esas cotidianidades. Y sin ánimo catastrófico, pero con plena conciencia de nuestro lugar en la historia, debemos pensarnos seriamente como operadores del derecho con una responsabilidad ética indiscutible para con nosotros, entre colegas y entre ciudadanos de nuestro país y del mundo. ¿Por qué? Porque la cotidianidad se traga la suma de los eventos que requieren éticamente detenernos para coger con seriedad el peso de nuestro tiempo. Segunda parte, la amenaza contemporánea. La intelectual Naomi Klein lo ha llamado el fascismo de fin de mundo. La cito. Gracias a décadas de crecientes tensiones económicas, muchas personas comprensiblemente sienten que no pueden protegerse del colapso que nos rodea. Y dice Klein con cinismo, pero existen compensaciones emocionales. Puedes celebrar el fin de la acción afirmativa y de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, glorificar la deportación masiva, disfrutar la negación del cuidado de afirmación de género a personas trans, demonizar a educadores y aplaudir la eliminación de regulaciones económicas y ambientales. El fascismo de fin de mundo es un fatalismo oscuramente festivo, el refugio final de quienes se encuentran más fácil celebrar la destrucción que imaginar una vida sin supremacía. Cierro cita. Hoy voy a resumir algunas tendencias que vivimos, no con ánimo alarmista, sino con plena conciencia de que si hay una institución que está interpelada a mirar esto con cautela y a proponer cursos de acción en nuestro país, es el Colegio de Abogados y de Abogadas de Puerto Rico. Primero, atestiguamos el colapso de nuestras instituciones. Imperfectas como son, nos han dejado un legado importante de cohesión, acceso y ascenso social y ciertas garantías y derechos. Ante el duelo de su pérdida, una pregunta clave es, ¿qué y cómo se llena ese vacío? Por ejemplo, ¿cómo se llena el vacío del Estado?
Hace décadas que el Estado no responde a la idea del liberalismo político que suponía encarnar los deberes de un contrato social en el que protegía los derechos. En cambio, se ha convertido en un jugador más de la economía política y ha colapsado burdamente en la lógica de la economía del capital, transaccional, oferta y demanda, mercantilismo puro. Solo basta ver cómo las decisiones importantes sobre los derechos de la ciudadanía las toma aquí en Puerto Rico una jueza de la Corte de Quiebras. El Estado está para garantizar la eficiencia de la acumulación de riquezas de unos pocos a expensas de los derechos de la mayoría y del extractivismo del planeta. En segundo lugar, hay que reconocer que el Estado no es el único en transformación, la sociedad civil también. Las instituciones cívicas como los gremios, sindicatos, entidades cívicas, las universidades públicas han sido atacadas y dejadas en la precariedad, lo que ha facilitado la desaparición de una sociedad civil fortalecida que pueda contrarrestar la lógica anterior. La colegiación de un sinnúmero de profesionales desde los siglos XIX y XX no solo garantizó velar por los intereses de los gremios, sino que jugó un papel fundamental en la vida democrática y fortaleció a la sociedad civil por más de un siglo. Hoy, estos gremios atestiguan retos inéditos bajo la lógica de la competencia del mercado y dificultades serias para convertirse en apoyo a grupos de interés y organizaciones a partir de intereses comunes. Tercero, la narrativa de los derechos y el rule of law ha perdido valor. La promesa que daban los derechos en el liberalismo político ha colapsado hacia una lógica transaccional que los deja a expensas de si estos son o no rentables para quienes controlan los mercados y el capital. Los derechos suponían ser un contrato social, eran la estipulación política de origen de cualquier comunidad política. Hoy, sin embargo, su aplicación está mediada en determinado momento por el cálculo de si dar derechos o no es costo efectivo a los intereses de la economía y atestiguamos un retroceso pasmoso en las áreas de derechos laborales, civiles, sociales como educación, vivienda, salud y cultura. El utilitarismo mercantilista se ha tragado los derechos y la arbitrariedad contra la singularidad amenaza con privar de derechos plenos a quienes se perciben sospechosos de esta hegemonía. Estos son algunos ejemplos macro. Se trata del contexto que ha abonado a un terreno fértil para lo que atestiguamos burdamente, un autoritarismo creciente, local, estadounidense y a nivel internacional. Claro está, no sin resistencia. Comenzando con la cotidianidad que mantiene en sitio el genocidio en Gaza, las hambrunas en países africanos y la inclemencia de las guerras, viviendo plenamente la realidad material de una teoría que promulga que ante una devaluación del crédito y deuda estatal es mejor la dictadura de los acreedores que la ineficiencia de la democracia. Una devaluación del debido proceso de ley, la normalización de los discursos de odio y la crueldad como parte de la política pública, la arbitrariedad de la toma de decisiones de gobierno en todos los renglones, la persecución de grupos que reivindican su singularidad en sus identidades y preferencias de género y sexuales, el racismo institucionalizado, la persecución, el maltrato y la crueldad hacia los inmigrantes, la alteración y el control de las narrativas históricas, la prohibición burda de libros y la interferencia en la diseminación de temas relacionados con la teoría crítica, la crisis climática, la equidad, el género, el racismo, la diferencia y mucho más. El ataque sostenido a la universidad, la pretensión de control de la libertad académica, la eliminación de lo común y lo público, la conversión de elementos esenciales para la vida en negocios de unos pocos mediante la privatización, haciendo que las necesidades humanas básicas estén a expensas de la capacidad de pago y el endeudamiento personal de los ciudadanos, el control ideológico del Poder Judicial y el asalto a las juntas autónomas gubernamentales y universitarias, el ejemplo más reciente en la Universidad de Puerto Rico,
entre tantas otras cosas. En este escenario, los derechos han dejado de ser promesa y la ley ha dejado de ser predicción. Ambos se han convertido en cálculos. Y en el cálculo hay ganadores y perdedores. Más perdedores que ganadores. A nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera, nos toca revertir esta ecuación. Toca darles contenido y una nueva alma al derecho, refundar la estipulación, porque el derecho, después de todo, es eso, es una estipulación política sobre ciertos valores compartidos al que se llega a través de la resistencia política y sobre la pregunta sobre cómo queremos vivir. Pero cuando la política está secuestrada, el resultado también estará secuestrado. Y en ese sentido, el derecho producto de esta estipulación está secuestrado. Tenemos pues que rescatar e insistir en unos contenidos mínimos ético-políticos no negociables por los que debemos velar. No todo orden avalado por el derecho positivo está bien. No todo orden hay que obedecerlo. Hay que poder posicionarnos y emitir un juicio desde ahí, en defensa de la condición humana misma, y hay que resistir la normalidad de procesos, instrucciones, inercias y comodidades. Pero no lo habremos de hacer solos, sino acompañadas por la ciudadanía y por otras organizaciones. Toca ser ciudadanos abogados, más que abogados ciudadanos. ¿Acaso en esa función toque proponer una nueva promesa y fe para el derecho, una acompañada de gesta ciudadana? Tercera y última parte, del rescate, la fe y el derecho. La definición del RAE de la fe incluye la definición obvia. Se trata de un conjunto de creencias de una religión, primera acepción. Pero hay otras acepciones a la fe. Por ejemplo, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico. O creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Por buenas razones, gran parte de la ciudadanía, incluyendo a muchos de nosotros, hemos perdido la fe en el derecho, incluso aquellos que, como yo, lo enseñamos. No es para menos. Hace tiempo escribí, aludiendo a Duncan Kennedy, que, y cito, en general, se acude al derecho casi al mismo paso que la gente se convierte a la religión. Abrazan la fe con su mismo velo de irracionalidad. En cierto sentido, parecería que el juez y el sacerdote son personajes que sabemos al borde de la muerte, pero que nos negamos a dejar morir. Y es que los problemas en nuestro país son tan apremiantes que en gran medida la gente de a pie y nosotros como abogados y abogadas queremos pensar que el sistema legal funciona, que funciona como la única esperanza. Y por eso funcionamos con fe, como si funcionara. Pero en el fondo sabemos que el derecho exige que asumamos una abogacía retadora, más allá del litigio, en la calle, en el acompañamiento, no pocas veces en la desobediencia. Podríamos hacernos de la vista larga, continuar como si funcionara. También escribí esto hace unos años. Podríamos, después de todo, querer creer en la idea de la neutralidad del juez. Bueno, siempre está la alternativa del no reconocimiento, del abandono del sistema legal, de señalar sus fallas, falacias, conspiraciones, de descartarlo después de todo. Pero yo diría que no hay que irse tan al extremo. Quizás hay otra concepción de la fe y confianza en el derecho, pues después de todo, las instituciones son simplemente las personas que la integran. Y en este caso, nosotras, y en particular nuestro gremio, somos operadoras del derecho con la posibilidad de agenciar poder en otra dirección.
Cuando antes mencioné que es necesario refundar la estipulación, darle un nuevo contenido y alma al derecho, me refería a un ejercicio consciente de no aceptar el status quo del derecho positivo que violente el contenido mínimo de la dignidad humana, de la pertenencia a la comunidad política, de un actuar convencidos de que los derechos no son ese derecho positivo que se ha estado transformando para mal, porque el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho es un medio, pero no cualquier medio. Es un medio para la justicia, para el buen vivir, para que quepamos todos, para proteger la singularidad, para tener lo necesario para la vida, para poner la vida en el centro y no para dejarlo de lado. Si el cálculo no satisface las expectativas de la economía de mercado para unos pocos. Darle alma al derecho es asumir constantemente el debate público desde ese contenido. No tenemos que estar de acuerdo aquí en todos los detalles, pero sí podemos tener un contenido mínimo, ese contenido que se ha borrado y que no debemos resignarnos a su borradura. Hay que rescatar los contenidos del derecho, del reino del cálculo y el costo-beneficio e insistir en una estipulación política que no sea negociable. La confianza en el derecho depende de eso y, por lo tanto, la confianza en la abogacía y en el colegio de abogados y abogadas también dependerá de eso. No es posible ver los intereses de los abogados separados del buen vivir en una sociedad porque somos interdependientes y ecodependientes, por lo que nuestros intereses como abogados son también los intereses del resto de la ciudadanía. Entonces, ¿qué toca hacer? Elaboraré finalmente algunas recomendaciones. Primero, el compromiso desde el campo jurídico y la abogacía y desde nuestro colegio de abogados y de abogadas debe ser firme y no titubear so pena de ser tildado de imparcial o de hasta radical. Debe mantenerse y refrendar lo que ha sido, hoy más que nunca, una institución con compromiso por una abogacía por y con la humanidad y nunca de espaldas a ella. ¿Y cómo lo concretizamos? Reuniéndonos aún más abiertamente en actividades de reflexión gremial, pero también propiciando actividades abiertas, ciudadanas, en pensamiento constante, pero también saliendo a la calle, en acompañar a quienes lo necesitan, en escoltar a otros y otras en su búsqueda de derechos, en la protección cotidiana de los derechos, sin esperar que sea un juez quien lo diga. Esa es la trayectoria de este colegio y debe refrendarse y fortalecerse aún más. Segundo, hay que convertir la fe en atracción, susurrar los derechos, devolverle su dignidad, poner constantemente en tela de juicio la idea de que los derechos están sujetos al cálculo más eficiente. En nuestra práctica y en nuestros juntes debe haber un compromiso consciente de cuestionar las perspectivas que nos normalizan los derechos como transacciones. No hay que ceder un ápice. Tercero, toca poner la vida en el centro. Darle alma al derecho significa defender la estipulación política. No hay separación entre derecho y política. Y no todo orden es un buen orden. No todo se vale. Es decir, debemos reafirmar sin ambages una abogacía cotidianamente humana. Es el mejor antídoto ético para encarnar la responsabilidad que nos toca en tiempos de oscuridad. Cuarto, rescatar con fuerza, como lo han hecho las comisiones de este colegio, pero también junto a otras colegiaciones, junto a gremios como trabajadores sociales, personal de la salud, trabajadores diestros, profesionales expertos en los bienes comunes, aquellos que se pueden y realzar aquellos temas que se pretenden borrar y prohibir y vociferar las implicaciones materiales que tienen en aquellos que sufren. Quinto, toca la solidaridad radical. No podemos aislarnos por Zoom. Toca replegarnos, no dejar a nadie solo, hablar y apoyar constantemente. Nos toca ser compasivos y solidarios, sí, pero también velar que ni la compasión y mucho menos la caridad sustituyan la justicia.
los inmigrantes, las personas trans, los refugiados, los perseguidos, aquellos a los que se desposee de su vivienda, de su seguridad, del derecho a acudir a las aulas universitarias y no universitarias a educarse, no requieren mera caridad, precisan de justicia. Sexto, fortalecer las instituciones, crear nuevas instituciones sólidas. Sí, yo creo en las instituciones, pues como dije en este colegio en el 2014, instituciones como esta han sido fundamentales en el crecimiento del país, en la inconformidad y la crítica, en el apoyo a la resistencia y en servir de garantes a los derechos, todos aspectos fundamentales para una vida plena. Esta situación que enfrentamos no la puede atender nadie desde la soledad. Los retos comunes los enfrentaremos solo desde lo común. Séptimo, reflexionar sobre el productivismo tecnológico y tecnocrático. La centralidad de la tecnocratización está a expensas del humanismo. Nuestra profesión es una profesión simplemente humanista. No podemos sustituir el humanismo a expensas del productivismo tecnológico. Hacerlo abona al autoritarismo y al fascismo. Toca cuestionar esas premisas que a veces damos por sentadas sin reparar en las implicaciones éticas de la tecnología. La adopción de la tecnología sin reflexión es caldo de cultivo en este momento autoritario y es posible que en un futuro lo que vivimos sea nombrado como un presente tecnofascista. El momento es ahora, porque fue en la cotidianidad que se generó el pasado de violencia extrema que ahora es solo un referente histórico. Es ya, es hoy, en nuestra cotidianidad donde se están fraguando políticas autoritarias y fascistas. No es que viene, no es mañana, es en el día a día, es esta noche, mañana en una vista, pasado mañana en su deposición. Y será en esa cotidianidad donde una abogada pueda resistirlo, donde todas podamos resistirlo con unidad de propósito, conscientes y de manera estratégica. Toca organizarnos, tener plena conciencia como gremio, ampliar nuestra base, asumirnos como ciudadanos abogados más que como abogados ciudadanos y fortalecernos para la defensa de la vida. Gracias.